Hola amantes del español, yo soy Koba y este es el nuevo vídeo del curso para aprender español en YouTube. Pero hoy no vamos a hablar de gramática, ya hemos hablado de mucha gramática. Hoy vamos a aprender sobre cultura española que es un poco aleatoria, es un poco random. Yo, como profesora de español para extranjeros, creo que aparte de gramática, de pronunciación y de todas esas cosas que son de estudiar, que tenéis que estudiar, pues también pienso que siempre hay momentos para divertirse un poco y aprender algo nuevo. Y hoy os traigo una parte de la cultura española muy importante, pero que en realidad es lo peor. Cutre. Suscríbete. Vamos a hablar del gotelé. Yo lo que quiero es que vosotros veáis cosas sorprendentes, que flipéis con la cultura española, porque a veces tiene cosas un poco extrañas. Pero antes de hablar del gotelé, vamos a hacer un pequeño ejercicio para activar nuestra mente y el vocabulario que vamos a necesitar. Necesitamos 4 palabras básicas. Cutre, desastroso, laborioso y guay. Son palabras que pertenecen más bien al slang del español. No son palabras muy estándar, pero tampoco son vulgares. Y ahora, ejercicio. Completa estas frases con la palabra correspondiente. Y al final del vídeo tendréis la corrección. Ahora que ya estamos aquí, que tenemos el cerebro bien despierto, vamos a empezar con la historia del gotelé. ¿Qué es el gotelé? El gotelé es una decoración tremendamente fea. Es una decoración que ha estado de moda durante muchas décadas en España y que es un fenómeno que parece inexplicable, porque es lo peor, o sea, es cutre. El acabado del gotelé es muy cutre. Se trata como de pequeñas cacas de pájaro incrustadas en la pared para dar un efecto de, no sé, de asco. Asco. Entonces, si es tan cutre, tan feo y da asco, ¿por qué se puso de moda el gotelé? Pues yo pienso que porque hace décadas los constructores no tenían demasiada preparación o realmente no lo sé, pero hacían las casas mal. O sea, digamos que las paredes quedaban con desperfectos, el acabado del techo también tenía errores, es decir, tú justo pagabas 5.000 euros para hacer una reforma en tu casa y acababa peor de lo que había empezado. De repente, un pavo francés, cuando vio que había sido un completo desastre la reforma de su casa, se le ocurrió poner gotitas en la pared para disimular los desperfectos que había originalmente. Entonces se convirtió en un descubrimiento, en un invento muy útil para que cuando tú entraras en una casa no se viera con un acabado incorrecto, con un acabado erróneo, sucio, cutre, con un acabado cutre. Pero en mi opinión, y yo creo que en la opinión de la mayoría de la gente de mi generación, es aún más cutre tener gotelé que tener una grieta en la pared. Que por cierto, hay que agradecer a los franceses inventos como el queso brie, que es una maravilla. En este caso, los franceses, lo siento, pero no sé en qué estaban pensando. El gotelé en realidad empezó en los techos, no en las paredes. Al verse que el gotelé era efectivo y decorativo en el techo, que es donde empezó a hacerse gotelé, porque los techos eran los más complicados de construir, pues se empezó a poner también en la pared para tener todo un juego. Todo un juego de estampados terribles. Horteras. Muy horteras. A partir de ahí, lo que no podemos saber en la historia es si se convirtió en moda de verdad o si simplemente se ha utilizado como una herramienta, como algo práctico. Y vosotros os preguntaréis, ¿cómo se hacen estas cacas de pájaro? Pues con una pistola, bueno, con una pistola y que se van incrustando las cacas de pájaro en la pared. Y según si quieres las gotas más grandes o más pequeñas, pues tendrás que poner una presión u otra en la pared. Hay especialistas que saben hacer gotelé. No entiendo por qué, pero los hay. Así que si realmente os gusta esto, que es lo peor, podéis contratar a uno de estos especialistas. Y bien, a estas alturas
Lo que me imagino que os estáis preguntando es si tan feo, cutre, hortera y asqueroso es el gotelé, ¿vale? Si realmente sirve para tapar desperfectos y hoy en día los desperfectos ya no existen, ¿por qué sigue habiendo gotelé en casas de la gente española? Es súper habitual entrar en casa de un español y encontrarte con esto. Mira mi casa, ¿tú te piensas que a mí esto me gusta? Pues no, claro que no me gusta, pero ahí está. Eso es simplemente porque quitarlo es una técnica muy costosa y muy laboriosa. O sea, es mucho más fácil poner el gotelé que quitarlo. Es igual que la historia de España. O sea, el gotelé y la historia de España son lo mismo. Los dos tienen un pasado oscuro que fue muy fácil de poner, pero es súper difícil de borrar. Por eso todos seguimos teniendo gotelé en casa. Queridos amantes del español, espero que esta lección haya sido interesante para vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo. Como lo prometido es deuda, aquí os dejo la corrección de los ejercicios y espero que me dejéis más ejemplos abajo en los comentarios, porque lo importante es practicar, practicar y practicar todo lo que puedas. Si todavía no sabes conjugar, aquí tienes un vídeo estupendo para aprender a conjugar correctamente en presente. Eso es súper importante. Así que venga, manos a la obra. Y por último, suscribiros a mi canal, seguidme en Instagram. Espero veros en el próximo vídeo. Os quiero mucho y hasta luego, amantes del español. Hasta luego, amantes del español. Hasta luego. Hasta luego.